Vamos entonces a partir de este momento a comenzar nuestra clase. Vamos a comenzar a grabar y a comenzar la clase de hoy. No sin antes pues tener una oración para ponernos en las manos de Dios, ¿verdad? Para que todo lo que podamos aprender en esta noche eh, pueda usarlo Dios más adelante. Entonces, me gustaría que Ramón de la Cruz, hermano, me gustaría que nos ayudara con una palabra de oración, si fuera posible, ¿sí? Vamos nosotros a apagar nuestras cámaras para que así se mejore el audio. No sé si Ramón está allí o si no, bueno, si no, Víctor, ok, Ramón. Dice Ok. pastor. Ok, Ya. Ramón, sí. Okay. Gracias un día más, porque estamos de nuevo, Padre, reunidos. Santificado sea tu nombre, Padre. Venga tu reino a nosotros, a este grupo, que cada día estamos más ansiosos de saber más de ti, de conocerte más a ti, y ser nosotros tu instrumento para llevar a aquellas personas que necesitan de ti. En este momento, Padre, que seas tú que tomes el control de cada uno de nosotros, que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría para entender la palabra de hoy, las clases de hoy, la instrucción que hoy tu siervo, el pastor Juan, va a hablar hacia nosotros, y que cada uno lo aporte, que haga cada hermano, que haga un crecimiento espiritual. Toma el control de nuestras vidas, toma el control de la atmósfera, límpiela, que no haya ningún enemigo que intervenga en esta comunicación. Padre, en el Hijo y amén. 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 Gracias. Gracias, hermano. Vamos entonces a comenzar con la clase, ¿verdad? De esta noche, esperando pues que la tecnología nos ayude para así pues comenzar y terminar de buena manera. Me gustaría escuchar, antes de comenzar con el tema de esta noche, me gustaría escuchar algunos comentarios de ustedes en cuanto a la clase de la semana pasada, ¿no? Del proceso de consejería como tal. Me gustaría escuchar de verdad algún comentario, alguna pregunta, alguna duda que haya quedado por ahí en cuanto al proceso de consejería como tal, ¿verdad? No viendo este proceso como una camisa de fuerza, sino viéndolo como algunos instrumentos que podemos tener a nuestro alcance para poder desarrollarnos en algunas ocasiones. Entonces, si alguien quiere, por favor, hacer algún comentario, adelante. Joaquín, bienvenido, hermano. Adolfo, Bienvenido. bienvenido también. Gracias. Gracias. Se me hizo un poco tarde. No, no te preocupes, estamos a tiempo. Ok. Aquí está. Ok, bien. Le estaba preguntando al grupo si alguien tenía algún comentario o alguna pregunta o algo que decir de la clase pasada del proceso de consejería, ¿verdad? El proceso como tal. Si alguien quería hacer algún comentario, pues bienvenido sea sobre la última clase que vimos. No, nada, a mí me quedó todo claro, gracias a Dios.
Hola, buenas noches. Adelante, adelante, Miguel. Hola, buenas noches, Pastor. Buenas noches, grupo, amigos. Para mí fue interesante y más cuando se trató de desarrollar el trabajo práctico, fue como sumergirse de nuevo en las distintas fases para poder llevar adelante lo que podía ser una entrevista, lo que podía ser esa charla, ¿no? Esa consejería, utilizando el término, por así decirlo. Eh, y es como que te llevaba a repensar lo que ya habíamos visto en la clase. A mí particularmente me pasó eso. Muy bien. Muy bien, gracias, hermano. Esta clase, este es el último video que vamos a dar, ¿verdad? De las clases que nos quedan. Esta es la última. Con esta cerramos el curso como tal, ¿verdad? Entonces, vamos a estar allí pendientes. Quiero saber si me escuchan con claridad o si a veces se corta, porque siento que a veces mi internet está como inestable. No sé, creo que sí se está escuchando bien. Acá se escucha Acá en bien. Colombia Pastor. muy bien, escucho muy bien. Ok, No se escucha claro. También de acá de Argentina se escucha bien. ok, perfecto. Yo particularmente la zona que estoy en este momento estamos teniendo fuertes vientos y por ahí me da como una conexión inestable, pierdo el audio, así que espero poder participar de toda la clase. Ok, sí, así será. En el nombre del Señor Jesucristo, así será. Así será, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense, la clase de hoy se trata, como dice el título, de habilidades necesarias para que uno como consejero pueda ser eficaz, ¿no? Por lo menos son características que debemos nosotros poner en práctica dentro de la consejería. Yo estaba pensando que, bueno, un consejero es una persona que se complementa con varias cosas, ¿no? Yo diría, ¿no? El consejero no solamente requiere, ¿verdad? Requiere de tener un buen perfil, requiere de tener un buen carácter, ¿verdad? También requiere de... Osvaldo, bienvenido. Okay. El consejero requiere no solamente de tener un buen carácter. Ok, bienvenido, Osvaldo. Entonces, el consejero requiere de varias cosas, en fin, requiere de... Entonces, en esta clase vamos a ver de digamos, varias estrategias, varias técnicas que tiene que tener un consejero, digamos, para que pueda funcionar bien, ¿verdad? Yo estaba viendo, cuando estaba preparando y tratando de preparar este trabajo, este taller, este curso, que pudiéramos hablar de muchas herramientas, muchos instrumentos, pero yo solamente quise centrarme en unos cuantos, ¿verdad? En pocos, porque pudiera nombrar 10 o 15, pero yo quise ir solamente a lo más importante, ¿verdad? Para poder hacer énfasis. No hacer énfasis en 10, sino hacer énfasis en 4, en 5 solamente, que para mí son sumamente necesarios y que a veces nosotros nos olvidamos de esos instrumentos. Entonces yo voy en este momento a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla para
para entrar en materia, ¿sí? Ajá. Ok. Yo creo que sí están conmigo allí viendo la... Yo creo que sí están conmigo. Sí, sí pueden ver la pantalla, mis queridos hermanos. Ok, muy bien. Entonces, el tema de esta noche es técnicas y habilidades necesarias para ser un eficaz consejero bíblico, ¿verdad? Entonces, como les dije, yo no quise ver muchas técnicas, sino solamente quiero enfocarme en 4 o 5 que para mí son vitales a la hora de trabajar como consejero. Y la primera es escuchar activamente. Escuchar activamente. Escuchar no es sencillo, sobre todo para los que somos líderes, los que somos pastores, los que somos maestros. A nosotros nos gusta mucho hablar. Nos gusta mucho hablar y nos gusta siempre estar adelante y a veces nos gusta, no nos gusta escuchar. Generalmente pasa eso en muchos de nosotros. Y escuchar activamente es sumamente necesario, ¿verdad? En este caso, en la parte de consejería. Dice el texto, un buen consejero debe escuchar al aconsejado. Debemos escuchar tanto el lenguaje oral y el lenguaje gestual, ¿verdad? Yo creo que en este punto estamos claros, ¿verdad? Que hay 2 tipos de lenguaje en los cuales nosotros tenemos que estar allí pilas, ¿verdad? Tanto el lenguaje oral como el lenguaje gestual. Sí, yo creo que de esto, yo creo que eso está aquí claro, ¿verdad? Es decir, debemos escuchar lo que la persona dice, pero también debemos escuchar y ver sus emociones, sus gestos, sus ojos, sus expresiones. Eso es sumamente importante. En primer lugar, la voz, cuando la persona está hablando y está hablando con mucha pasión, ¿verdad? O está diciendo cosas que son cosas del alma, generalmente eso va aconsejado con un lenguaje gestual también. Nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Si la persona se pone triste, si la persona sonríe, si la persona está brava, ¿verdad? Todas esas cosas nosotros debemos estar pendientes de esa comunicación. Comunicación, repito, tanto oral como gestual. Escuchar con calma, que la persona termine. A veces nosotros somos tentados a interrumpir a la persona. Eso es muy común, interrumpir a la persona, pero nosotros tenemos que estar pilas allí, de no interrumpir, de estarnos tranquilos. Entonces, eso es clave en el momento de estar con una persona. Escuchar atentamente. Ahora bien, para escuchar, nosotros a veces tenemos barreras o distracciones al momento de escuchar. Nosotros tenemos que estar claros en eso. A veces el ambiente donde estamos, ¿verdad? Puede distraernos. A veces hay ruidos externos, ¿verdad? Hay niños jugando, de repente pasan muchos automóviles. Nosotros tenemos que estar conscientes de que pueden haber barreras que nos estorben a la hora de tener esa buena relación. Tenemos que estar pilas allí con esas distracciones que pueden haber en el ambiente, ¿verdad? Otra cosa también a veces que nos impide escuchar pueden ser nuestro mismo pensamiento, lo que estamos pensando, ¿verdad? El consejero puede estar pensando o pendiente, por ejemplo, lo que va a responder a la persona. Por lo menos la persona está hablando y ya uno está pensando, oye, ¿qué le voy a responder? ¿O qué versículo bíblico voy a utilizar? O mire, en la casa, ¿qué estará cocinando mi esposa, por ejemplo? O tengo una deuda,
o cualquier pensamiento que esté fuera de la consejería puede ser una distracción para nosotros. Esto es sumamente importante y clave acá. Tenemos que estar pendientes de esos detalles, ¿verdad? De que podemos tener distracciones y pueden haber obstáculos a la hora de escuchar. Bueno, esta es la primera habilidad que nosotros tenemos que tener, y a veces tenemos que desarrollar, pues, o adquirir la habilidad de escuchar de manera activa. Quiero saber si hay algún pequeño comentario o alguna pregunta en cuanto a esta primera habilidad. Pastor, yo tengo, bueno, gracias a usted porque me está esclareciendo este punto. Yo cuando escucho a una persona que me está diciendo algo, por lo general yo siempre me estoy buscando una palabra, un versículo para yo tratarla respecto al problema. Me está comentando dicha persona. Claro. Sí, dele, hermano. Ajá. Perdón, ok. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta, hermano, que quieran hacer con respecto a esta primera habilidad? Estamos viendo las técnicas y habilidades necesarias para un consejero, para que un consejero sea eficaz. Y hemos visto la primera, que es escuchar activamente. Debemos escuchar y estar pendientes, pues, tanto de lo que la persona dice como lo que la persona hace, ¿verdad? Y a veces la persona nos dice una cosa con sus palabras y con su cara, con su gesto, nos está diciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, esos detalles, tenemos que estar pilas allí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Lo que corporal, ¿no? Buenas Mucho para- noches. Hermano Juan, micrófono apagado. No, estaba comentando que el comentario anterior no lo pude escuchar. No pude escuchar, se escuchaba muy entrecortado y no sé si era falla mía o falla de aquel lado. No lo Ahorita sé. nosotros tardo para responder, porque cuando nos escucha No se escucha, no escucho nada. No escucho. Ajá.
Se escucha muy entrecortado. Yo no escucho nada. No sé si otra persona sí está escuchando bien, pero hermana Irina no se escuchó. Yo creo que mi conexión pareciera que estuviera inestable. Sí. Déjeme chequear un momentico. Déjeme chequear un minutico aquí para ver si hago un ajuste. Ya voy. Bien claro. Ok. A ver, yo creo que, ajá, si alguien quiere compartir algo, por favor, vamos a aprovechar. Pues sí, le decía, hermano, de que cuando uno sabe escuchar, Ajá. uno usa mejor la información, ¿sí? Puede asimilar mejor ese mensaje que uno va a transmitir, porque una parte importante de un diálogo es saber escuchar para uno poder comunicarse mejor con esa otra persona, ¿sí? De que esa persona se sienta De la habilidad de nosotros, ¿verdad? Hablar y a interrumpir. Y tenemos que tener por allí control en eso, ¿ok? Entonces, ok, escuchar. Vamos entonces a ver la segunda habilidad acá, que es una herramienta importante, que es realizar preguntas adecuadas. Después que yo escucho, que yo estoy oyendo todo lo que la persona me dice, que estoy allí pendiente, ¿verdad? Entra entonces en juego ahora preguntas que yo puedo hacer, que son importantes. Son importantes, recuerden, para uno, por ejemplo, para uno lograr saber cuál es la raíz del problema, ¿verdad? ¿Cuál es el centro del problema? Como veíamos anteriormente en las primeras clases, a veces hay que hacer preguntas. Las preguntas siempre tienen un lugar importante en la consejería. Las preguntas siempre deben ser, y esto es importante, y yo sé que ya ustedes lo saben, las preguntas deben ser abiertas. Una pregunta abierta no se puede responder con un sí o con un no. El aconsejado debe desarrollar su respuesta y así poder expresar lo que realmente siente su alma. Es decir, las preguntas abiertas son preguntas que la persona debe expresar. Por ejemplo, si yo le pregunto a un hombre, oye, cuando tu esposa llegó tarde a casa, ¿tú te sentiste enojado? La persona puede decir sí o no, ¿verdad? Esa es una pregunta cerrada, porque está dando pie a que la persona responda sí o no. Pero si yo le pregunto a la persona, oye, ¿cómo tú te sentiste? ¿Cómo tú te sentiste cuando tu esposa llegó tarde? Él no va a decir sí o no. Él va a abrir su corazón y va a comenzar a decir, a describir cómo él se sentía. Esa es una pregunta abierta. Cuando la persona puede describir, puede hablar, puede abrir su corazón, puede expresar, ¿verdad? Mucho más allá que un simple no o un simple sí. Esto es una pregunta abierta. Entonces nosotros debemos tratar de desarrollar esa forma de trabajar con las preguntas. Preguntas abiertas, no solamente en la consejería. Cuando estamos hablando con nuestras familiares, con nuestra esposa, con nuestros hijos, ¿verdad? La pregunta abierta es aquella que tiene el propósito de extraer, de sacar lo que está profundo, lo que no se ve así en la superficie. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Las preguntas. Ahora, ¿cuándo debemos hacer preguntas? Perdón, yo creo que quedó claro lo que es una pregunta abierta, ¿verdad? Y lo que es una pregunta cerrada. Quiero saber si quedó claro para pasar entonces a la otra parte del tema. Sí, señor, sí quedó claro. Sí, quedó muy claro. Muy bien. Ok, muchas gracias. Claro, pastor. Ok, perfecto.
Bueno, entonces, ahora, ¿cuándo debemos hacer preguntas? ¿Cuándo debemos hacer preguntas? Cuando la persona, por ejemplo, no quiere hablar. Hay personas que al principio están como muy tímidas, ¿verdad? Muy tímidas, están calladas, tienen temor, no tienen confianza. Y nosotros podemos hacer preguntas sencillas, ¿verdad? Preguntas sencillas también que comiencen a abrir espacio, a abrir confianza. Oye, vale, qué bonitos son, ¿verdad? Qué bonitos son esos zapatos, ¿dónde los compraste? Bueno, esa es una pregunta para romper hielo, ¿verdad? Por ejemplo. Pero nosotros podemos, oye, vale, qué bueno que estás aquí, ¿vale? Si estás aquí es porque Dios te trajo. Cuéntame, ¿qué te está sucediendo? ¿Qué te está pasando? Son preguntas, ¿verdad? Que son preguntas, digamos, generales, ¿verdad? Entonces nosotros debemos, cuando la persona está, digamos, está callada, que no quiere hablar, nosotros podemos comenzar con hacer algunas preguntas, hacer algunos comentarios. Y fíjense esto. A veces inclusive podemos hacer preguntas con cosas que no tienen que ver con el tema. Por ejemplo, oye, vale, ¿y tú a qué te dedicas? Ah, estás estudiando. Oye, qué bueno este trabajo. O sea, o por ejemplo, oye, ¿cuántos hijos tienes? Son preguntas que no van directamente al tema, pero que van a atender un puente. Van a crear un puente entre tú y la otra persona y va a ayudar al proceso. Ajá. También podemos hacer preguntas cuando tú ves que tienes que profundizar en el tema. Cuando tú ves que quieres ir un poco más adelante o hay aspectos que tú notas importantes, tú haces una pregunta que se relacione directamente con ese tema. Oye, mira, pero disculpa, cuando tu esposa se fue de la casa, eso te cayó por sorpresa, o sea, no sabías nada. Son preguntas que van buscando ciertas respuestas, aclarar ciertas dudas. Entonces, las preguntas son sumamente clave e importantes en el proceso de la consejería. Y por supuesto, también a veces se da el caso de que la persona habla mucho, pero no revela nada del problema, sino que se va por otros lados. Tú como consejero tienes que detectar eso también. Tienes que detectar cuando la persona, o a veces te puede esquivar el problema, y a veces lo hace hasta inconscientemente. Entonces uno sabiamente, con una pregunta adecuada, tú traes a la persona a la conversación. Lo sumerges otra vez dentro del conflicto, dentro del problema, para avanzar, para avanzar. Entonces tú como consejero, nosotros como consejeros tenemos que estar allí pendientes, ¿verdad? De escuchar activamente, pero también de las preguntas, hacer preguntas adecuadas. Por lo menos en algunos casos, uno puede tener una libretica, una pequeña libreta. Y bueno, mientras que la persona está hablando, tú por lo menos puedes anotar alguna pregunta y la dejas ahí y la anotas y la dejas ahí en pausa la pregunta. No es que tienes que hacerla en el momento, sino que simplemente, oye, yo voy a preguntarle a esta persona, ¿verdad? ¿Por qué su hija se fue de la casa? Bueno, y mi hija se fue de la casa. Ajá, pero ¿por qué se fue de la casa? En alguna ocasión fui a visitar a un hombre que estaba desesperado porque la hija se había ido de su casa. Ok, la hija se fue, era trágico, él quería que regresara. Y uno de sus objetivos era que yo fuera a hablar con la muchachita para que regresara a la casa. Entonces la pregunta era, ajá, ¿por qué la joven se fue? Bueno, resulta que el hombre es sumamente agresivo y la golpeó, le pegó, la maltrató. La golpeó fuerte físicamente y la joven se fue de la casa. Entonces, si yo obvio ese detalle de por qué se fue y me enfoco en la niña tiene que regresar, la joven tiene como ¿cuánto? 16, 17 años. La joven tiene que regresar a la casa porque hizo mal en irse, ¿verdad? Pero entonces no formulo la pregunta, pero ¿por qué se fue la joven?
Oye, cuando yo me entero que la joven se fue porque el hombre le pegó, la maltrató, yo me doy cuenta que el problema no es que la hija es rebelde. Ah, mi hija se fue de la casa porque es rebelde. No, el problema no es la niña, el problema es el papá, que tiene un carácter sumamente explosivo. Explosivo. Es maltratador. Entonces, fíjense que hay ciertos detalles que si uno no los aclara, no va a poder encontrar la raíz del problema, sino que se puede ir por otro camino por allá. Ok, entonces hemos hablado de dos habilidades, escuchar activamente y realizar preguntas adecuadas. Quiero saber si hay algún comentario, alguna aclaratoria, alguna duda en cuanto a estas dos cosas. Sí, es muy importante, digo, ante la formulación de preguntas pueden ser una combinación de preguntas cerradas y combinación de preguntas abiertas o semicerrada o semiabierta. Lo importante es la escucha y poder comprender realmente la situación de esa persona, ¿no? Y no hay una regla, por decir así, bueno, este formato es el que me va a servir para todos los casos, ¿sí? Lo importante es el consejero que tenga la habilidad de saber manejar cada uno de estos elementos y es a veces para reforzar alguna cuestión es necesario que dé una respuesta cerrada, decir sí, no, y por ahí con una combinación de preguntas abiertas para ampliar un poco el asunto, ¿no? Muy bien, hermano Víctor. Sí, así es. Exactamente. No todos los casos son iguales y no siempre vamos a utilizar la misma regla para todos. Habrán casos que tú en la primera entrevista logres darte cuenta de todo. Y no te haga falta ni siquiera hacer muchas preguntas, sino que la persona de una vez abrió su corazón, te mostró las cosas, oye, y ya tuve todo clarito el panorama. Y como decía alguien la vez pasada, Dios te ayuda a discernir, a ver, a darte cuenta, ¿verdad? De cosas que quizá no la vas a lograr con preguntas, sino que simplemente el Señor te va guiando. Y tiene mucha razón, es así. Bueno, si alguien tiene alguna otra preguntita, comentario en cuanto a estas dos primeras habilidades de escuchar y de realizar preguntas adecuadas. Pastor, teniendo en cuenta lo que usted mencionó respecto al padre que era maltratador, golpeador con la hija, se pueden dar otros casos. De hecho, los prácticos que usted pasó, el de los abuelos, me quedó latente. Hay detalles que rozan la parte legal, la parte civil, la parte donde debería actuar la justicia. Muy bien. Muy bien, hermano. Así es. Va a pasar a menudo. Yo considero, hermano Juan, de que es necesario las preguntas, porque en la medida en que uno obtenga mejor conocimiento de la situación, así mismo va a ser el resultado de lo que uno le pueda decir a las personas, ¿sí? Y una pregunta va llevando a otra, sabiéndolas uno hacer, o sea, ser cauteloso, digámoslo así, ¿sí? No irse tan directamente, porque también perder la confianza en la persona, si esta persona está un poco recelosa o todavía no nos tiene la suficiente confianza como para contarnos cosas. Entonces, nosotros tenemos que ganarnos esa confianza de esa persona para que ella pueda contarnos a profundidad su situación, porque nos puede contar a medias y no vamos a poder darle consejo. Tenemos que tener el conocimiento de la situación
para poder ayudar a resolver y que sean ellos mismos los que puedan tomar una decisión. Porque hablábamos en la vez pasada que nosotros no somos los que les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer. Entonces, con esas preguntas abiertas, se les da chance, digámoslo así, de que ellos mismos puedan analizar su propia y ellos mismos puedan tomar una decisión con la orientación que uno les pueda dar. Considero yo. Sí, correcto, hermana Gina, correcto, así es. Por ejemplo, yo puedo preguntar, Víctor, ¿tú estás entendiendo lo que Dios quiere que tú hagas con respecto a esa práctica que tienes? Que eres un hombre muy violento. ¿Sabes lo que Dios demanda de ti? Esa es una pregunta. ¿Estás consciente de que Dios demanda de ti esto, esto y esto? Entonces la persona tiene que expresar, tiene que responder, tiene que decir, oye, vale, yo no sé lo que Dios quiere de mí. O puede decir, oye, yo sí sé lo que Dios quiere de mí. Está allí clarito, en el libro de Efesios, en el libro de Pedro. O sea, esas preguntas muy bien, que orienten a la persona. Ahora, quiero hacer un pequeño comentario en cuanto a que a veces nos vamos a encontrar con casos que tienen injerencia en la parte legal, ¿verdad? Y no solamente en la parte legal. Por ejemplo, resulta que vas a hacer una entrevista y resulta que la esposa te dice que el hombre, que su esposo ha estado violando a una de sus hijas, por ejemplo. Algo sumamente delicado, ¿no? Pero también es legal. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué harías tú en una situación de ese tipo, por ejemplo? Que te enteras que el esposo de la señora ha estado violando, abusando sexualmente de una de las hijas. ¿Qué le vas a aconsejar tú a esta mujer? Vean que es algo fuerte y uno tiene que saber, tú como consejero tienes que saber, tienes que prepararte porque vas a tener que dar una recomendación allí. Son cosas, ¿verdad?, que van infringiendo la ley. Entonces, son cosas que tú tienes que tener suficiente claridad. O no, vale, no, yo no me voy a meter en problemas. No me voy a meter en problemas. Yo mejor me voy de aquí y ya. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? También detectar, tú como consejero tienes que detectar cuando la persona necesita que la vea un médico. Oye, vale, tú tienes que ir y verte con un médico, porque creo que tus problemas tienen que ver también con tus hormonas, por ejemplo. Me ha tocado también hablar con hombres o mujeres que están completamente desequilibrados emocionalmente, con unas depresiones increíbles, con mal humor. Y resulta que es que tienen la menopausia, ¿no? Es que se llama así, menopausia, algo así. Y eso es algo biológico. Eso no se cura con oración y ayuno, ¿oyeron? Hermanos, eso hay que así verlo. se llama. En las mujeres se llama así. En los Okay. hombres es andropausia. Muy bien, fíjense. Entonces, muchas gracias, hermano. Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo detecto que una hermana tiene 40, 45, 48 años y tiene unas características muy puntuales de una persona que ya está pasando la menopausia, yo tengo que estar pila con eso. Porque pudiera ser que esa hermana tiene problemas hormonales, que está irritada, llora por todo, no puede dormir, se la pasa irada, pelea mucho con su marido y con los hijos, y resulta que el marido cree que tiene un demonio. Y resulta que no es así, resulta que tiene un problema biológico que hay que tratarlo, que hay que verle a un médico, un internista, mandarle a hacer unos examencitos. ¿Ves? Entonces, usted como consejero tiene que estar preparado y abierto para todas esas cosas. Para detectar cuándo hace falta, ¿verdad? Digamos, o la policía, o hace falta un psiquiatra, o hace falta un ginecólogo, o hace falta, ¿ves? Cualquier eventual, digamos, profesional que le ayude a usted a llevar el proceso. Ha pasado mucho, ha pasado mucho. Y si uno no está pila, mira, se le muere ahí el paciente.
si uno no está pendiente de esos detalles. Quiero saber si hay alguna pregunta, algún comentario acerca de estas dos cosas que hemos hablado hasta ahora. Por favor. Hola, hola. Bueno, lo que puedo opinar en relación a esta mujer que tiene una hija y su marido, digamos, está violando a su hija. Soy asistente social y a veces sí pasa esto, hasta es común hoy en esta sociedad. La manera que a veces abordo estos temas con el damnificado, en este caso la mujer, es, bueno, primero trato de que me entienda esa situación, que es muy, muy importante darle el marco legal respecto a esa violación, en donde uno de antemano le anuncia también que va a ser acompañada, que bueno, uno le va a ir orientando para que yo no voy a hacer la denuncia, pero sí ella, cuando ella entiende bien que eso no está bien, bueno, entonces ella pueda tomar esa decisión de hacer la denuncia, ¿sí? Que ella misma, y bueno, a partir de ahí es donde se inicia, digamos, ese tratamiento, primero para resolver dentro del marco legal, ¿no? Después con futuras intervenciones a la chica, digamos, a su hija, a ella, y ver si a todo eso seguramente el varón algo está desconfiando, ¿no? Hasta por ahí no quiere que lo visiten más, no quiere, bueno, pero lo importante ante un hecho de violación, yo siempre lo encauzo hacia la denuncia y para darle un marco legal, ¿sí? Para que se intervenga otras disciplinas, que sea un médico para comprobar eso, ayuda de un asistente, un psicólogo y también las autoridades policiales, ¿no? Para tomar el caso y garantizarle, digamos, al damnificado esa situación. Por ahí, en la primera etapa, digo, es fuerte, difícil, hay mucho dolor, bronca en ese momento, y bueno, lo importante es utilizar todas las herramientas que uno pueda contar para ese momento, contar con otras disciplinas, un psicólogo, un psiquiatra, un médico, también para abordar ese tema, ¿no? Porque no es que maneja solamente el consejero. Es más, yo diría por ahí primero tocar estos temas y después lo último quedaría para la parte, digamos, espiritual. Una vez que la persona está contenida, una vez que esa persona ve que hay un montón de equipo, digamos, trabajando para el bienestar de ella, y bueno, viene la parte, digamos, de trabajar en lo espiritual, ¿no? No es fácil, pero bueno, eso desde mi punto de vista, ¿no? Como, por un lado, trabajador social y por el otro lado también como un consejero espiritual, ¿no? Pero siempre hago hincapié, darle un marco legal, ¿sí? No dejar pasar de eso, porque estamos tocando un tema muy, muy delicado, una violación, ¿sí? Y no puedo quedarme a decir, bueno, le hago una oración y arreglate, fíjate, a ver si te puede acercar a eso. No, es una violación y bueno, por lo tanto, hay que darle ese enfoque, ¿no? Muy bien. Muchas Hermano, yo le gracias. complemento de lo que usted está diciendo y solamente no, también no se podría referir a una violencia sexual, porque también en estos casos puede referir a una violencia doméstica. Y en ese caso también cabe lo que usted está diciendo. Uno, por ejemplo, el esposo que le pega a la esposa o que la maltrata, o en fin, tantas cosas que pueden caber en esto de violencia doméstica, ¿no? También le cabe lo que el hermano Víctor dice, de que se puede aconsejar a la persona implicada para que haga una denuncia formal ante la fiscalía o ante la ley de su país, para que también puedan tomar medidas en este caso, porque eso también atenta contra la integridad de la persona.
Muy bien, muy bien, y es así, muchas gracias. Quizás nuestro trabajo, por ejemplo, nuestro trabajo en estos casos de violencia es que la persona agraviada siente el apoyo moral y espiritual de nosotros, ¿verdad? Y que ella se sienta pues con fortaleza, con ánimo, con seguridad de dar esos pasos de denuncia y de llevar ese proceso a cabo. Nuestro trabajo es levantarle quizás la moral y el ánimo, ¿verdad? Y darle fortaleza a ella. Esto es importante acá. Esto es importante porque probablemente tú puedas ser la primera persona la cual va a escuchar esta situación. Posible que tú seas la primera. Ahora, tú tienes que encaminar, ya que tú fuiste la primera, tú tienes entonces que encaminar esta situación por un buen camino. Es decir, darle ánimo, darle apoyo, mostrarle que eso, como dice el hermano Víctor, esto que pasó, mira, esto es algo grave, esto es algo legal, esto no se puede quedar así. Esto no es que tu marido llega tarde borracho y rompió la lámpara. No, esto es algo que hay que detenerlo de alguna manera. Entonces sí, creo que allí hace falta que nosotros abramos los ojos y si no nos sentimos capaz o sentimos que esto sobrepasa nuestra preparación, simplemente, mis hermanos, reconocerlo y buscar nosotros también ayuda, apoyo, ¿verdad? En algún otro líder, alguna otra persona que nos pueda ayudar. Pero en estos casos así legales, de maltrato, de violación, siempre va a hacer falta la presencia de un psicólogo. Fíjense lo importante que es la presencia de un psicólogo, que venga, un psicólogo legal, que venga y que constate el maltrato psicológico que tiene la persona. ¿Por qué? Porque esto sirve como evidencia a nivel del tribunal. Entonces, todas estas cosas son importantes y nosotros tenemos que saberlas, tenemos que manejarlas. Y bueno, me imagino que el hermano Víctor tiene más experiencia que nosotros en estas cosas, pero resulta que es así. Entonces, como dice el hermano Víctor, hay que trabajar en equipo a veces en estas situaciones, ¿no? Ojalá Dios quiera que nosotros no nos enfrentemos con este tipo de cosas, pero créanme que esto pasa y aún en nuestras iglesias hay muchas mujeres y algunos hombres que son abusados también, ¿verdad? Y muchas niñas también abusadas. Entonces tenemos que estar abiertos a este tipo de cosas, hermano, ¿ok? Si les llega a pasar, ya sabe, llame al hermano Víctor. No, este es un chiste, Si les llega a pasar, ya saben ya cómo debemos actuar en caso de, ¿ok? Bueno, a ver. Hermano, para completar, en estos casos también se tiene que manejar mucho lo que es la ética profesional, ¿sí? Y nosotros como, digamos, profesionales seculares, porque el hermano Víctor y todos los que estamos aquí somos profesionales en cualquier determinada área, pero aparte de eso somos consejeros, también se tiene que manejar mucho lo que es la ética profesional, porque si una persona afectada viene a contarnos una situación, en este caso violación sexual o una violencia física familiar, eso nosotros no podemos ir a voz populi a estárselo contando a todo mundo, porque entonces ahí perdemos la confianza de la persona. Entonces, todas estas situaciones se tienen que manejar con la ética profesional de vida. Muy bien, correcto. Así es que debe ser. Y ya saben que la ética y la discreción es una de las virtudes que debe tener un consejero. Un consejero que no tenga discreción, ¿verdad? Que no sea una persona confiable, bueno, debe dejar de practicar eso porque va a cometer muchos pecados y va a estar mal delante de Dios. Y créanme que a la final recuerden que nuestro patrón, nuestro jefe, es Dios. Es Dios. Bueno, entonces fíjense, estamos viendo las habilidades necesarias que debemos tener para ser un consejero eficaz. Hemos visto la parte de escuchar activamente, escuchar. No solo lo que la persona dice, sino lo que la persona hace. O sea, su lenguaje gestual. Y hemos visto eso y debemos estar pilas con eso. También hemos visto en la parte de las preguntas. Debemos hacer preguntas adecuadas. Vamos ahora a pasar
¿verdad? A nuestra tercera habilidad, que es algo sumamente importante que nosotros debemos tener en cuenta acá, ¿verdad? Y yo la he denominado crear una atmósfera de empatía. Es decir, el consejero debe ser una persona empática. Nosotros, y somos nosotros, créanme, somos nosotros, eres tú y soy yo el que debe crear la empatía, el que debe hacerlo. Nosotros estamos llamados porque la otra persona está en crisis, la otra persona viene angustiada, la otra persona no sabe nada de esto. Eres tú y soy yo los que debemos hacer esto. Entonces, crear una atmósfera de empatía. Vamos a ver una pequeña definición aquí. Esta definición me gusta mucho, ¿no? Porque es interesante. Es del lenguaje Oxford. Dice, es la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella. Fíjese lo interesante. Es la participación afectiva de una persona, ¿verdad? Que tienes tú a una persona en una realidad ajena. Es decir, esa no es mi realidad. Yo no estoy viviendo eso. A mí no se me murió, no se me acaba de morir mi hermana, por ejemplo. Pero yo me hago esa realidad como si fuera mía también. Y la asumo Colocarse como los si fuera... zapatos. Colocarse los zapatos. Exactamente, colocarme en los zapatos de la otra persona. Esos zapatos me pueden quedar grandes o me pueden quedar pequeños, pero yo debo intentar hacer eso. Y dice después, es cuando una persona es capaz de ponerse en la situación emocional de otro. Eso es empatía. Ponernos en la situación de la otra persona. Eso es importante, eso es importante. Eso ayuda muchísimo. Y eso va a romper las barreras, va a romper los muros, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, habemos consejeros que somos como medio arrogantes, consejeros que podemos ser como orgullosos, no, eso a mí no me pasa. Tú allá y yo aquí. Entonces, ya ese orgullo, eso es una barrera. Eso de que nosotros nos creamos que somos los mejores, ¿verdad? No, señor, no es así. Debemos crear un ambiente de empatía. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Hay varios elementos en los cuales nos van a ayudar a crear ese ambiente de empatía. Sobre todo, vean, la empatía es como la seguridad. Es una sensación. Por ejemplo, tú puedes decir, oye, vale, esta casa me parece segura, pero eso es una sensación que tienes tú. Eso es algo como subjetivo, ¿verdad? Ahora, hay cosas que te pueden decir, bueno, me parece segura, ¿por qué? Bueno, porque tiene paredes grandes, tiene una reja, tiene cámaras de seguridad, ¿verdad? Las puertas son de hierro fuerte. Entonces, hay cosas que te dan evidencia y entonces tú dices, oye, yo me siento seguro aquí. La empatía es algo parecido. Oye, yo me siento aquí, que aquí la persona me entiende, me siento bien, la persona me comprende. Eso crea el ambiente de la empatía. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? En primer lugar, ¿verdad? Escuchar con atención sin prejuicio. Escuchar con atención sin prejuicio. Por ejemplo, que la mujer diga, ay, vale, y yo salí con otro hombre y tú, ¡oh! Muchacho, tú hiciste eso. Ya ahí, en ese gesto, tú estás haciendo una barrera entre tú y la otra persona. Porque ya prejuiciaste lo que ella hizo. Y el gesto que tú hiciste, que te asombraste, ¿verdad? Ya ese gesto rompe por completo esa atmósfera de empatía que debe haber. Entonces nosotros debemos escuchar todo lo que la persona va diciendo y así nos parezca algo extraño o algo sobrenatural, tú tienes que estar tranquilito allí y no hacer un gesto que denote un juicio o un señalamiento. Entonces, importante, escuchar con atención, sin un prejuicio. Otra cosa que nos va a ayudar es mostrar interés por lo que nos están contando. Cuando tú muestras interés y estás pendiente, ¿verdad?
estás pendiente de lo que la persona está diciendo y de repente a veces hace con tu cabeza así, como un gesto de afirmación, un gesto de que estás conectado con esta situación, con ese sentimiento, ¿verdad? Eso ayuda a crear la empatía. La persona dice, no, esta persona me está escuchando y esta persona me comprende, me entiende. Eso ayuda a crear un ambiente de empatía. Otra cosa que nos ayuda es no interrumpir mientras la persona habla. No interrumpa cuando la persona está hablando. Déjala que termine de hablar. Repito, si tienes alguna pregunta o si te llega alguna idea a tu mente de repente, ¿qué vas a hacer? Anótala. Anota la idea, la pregunta. Pero no interrumpa. Cuando interrumpes, eso corta. Ok. Y otra cosa que tengo aquí es buscar cosas en común. Fíjense, buscar cosas en común entre tú y la otra persona. Hay que buscar cosas en común, cosas que sean afines. Oye, vale, eso a mí también me pasó. O bueno, vale, yo conocí a alguien que pasó por eso también. O sea, siempre puede haber algo en común. No, mira, ve, yo tengo hijos. Y si a un hijo mío le pasara eso, eso a mí me doliera mucho también. Esas son cosas en comunes que tú puedes buscar. Repito, esto puede ayudarnos a crear un ambiente de empatía, un ambiente de confianza. Esto se hace muy comúnmente. Y nosotros, este es un elemento necesario, ¿verdad? Para que haya una comunicación directa entre tú y el aconsejado. Sin un ambiente de empatía, sin un ambiente de confianza, la persona no va a abrir su corazón. La persona no va a exteriorizar la verdad, lo que ella siente, lo que ella tiene en su corazón. No lo va a hacer. Y por supuesto va a haber ahí cierto problema. Ok, ¿qué les parece este otro punto? Quiero escuchar sus comentarios, alguna duda, alguna pregunta, por favor, pueden hacerla, ¿sí? Creo que es muy importante tener una actitud empática. Esta capacidad empática es fundamental en el sentido de, cuando uno está ante una persona que está pasando por un difícil momento. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que esta persona está en su etapa de duelo y uno como por ahí puede trabajar con la empatía, ¿no? Es esta capacidad de alguna manera ponerse en el nivel de dolor que está transitando esa persona, no para llorar junto, decir, bueno, me pasa igual que, sino es esa capacidad que uno baja, comprende el dolor de la otra persona y puede, digamos así, ponerse a ese nivel y a partir de ese nivel comenzar a trabajar con esa persona para volverlo a reanimar, digamos, a superar ese trance temporal de ese duelo, ¿no? No para llorar juntos, sino para decir, bueno, te comprendo, es doloroso, pero ir viendo cómo la otra persona quiere también superar ese trance, para poder, digamos, lo posible en el menor tiempo, superar, ¿sí? Entonces, tener esa capacidad de bajar, descender, y como decía el hermano, ponerse en el zapato del otro y a partir de ahí poder ayudarlo, aconsejarlo, fortalecerlo. Como dice el último punto, buscar cosas en común entre uno y el aconsejado para lograr fortalecerlo nuevamente y recuperar su estado emocional, normal, fortalecerlo y bueno, es una herramienta fundamental la empatía, ¿no? Tener esa capacidad, tener esa actitud de no ponerse a llorar, vuelvo a decir, sino comprender todo ese momento de dolor y a partir de ahí comenzar a trabajar poniéndose de acuerdo en algún punto para fortalecerlo y que esa persona pueda recuperarse en el menor tiempo posible. Nada más.
Muchas gracias, Víctor, muchas gracias. Sí, justamente eso es. Pastor, Adelante. Pastor, mirando los puntos básicos, los puntos que nos ayudan a hacer un buen trabajo como consejero, como saber escuchar, saber hacer las preguntas, saber analizar. La empatía, si uno no tiene una empatía, el trabajo sale malo, porque hay que saber ser empático, ¿no? Saber llegar a la persona, de pronto hasta padecer, de pronto uno sacrificarse por ese problema que tenga esa persona, ¿no? Si uno no es empático, de pronto el trabajo le sale uno de pronto, digamos, un 100% malo, ¿no? Porque uno no sabe llegar a esa persona. Correctamente, correctamente. Fíjense, estamos hablando de las habilidades, yo diría fundamentales. Yo diría fundamentales. Una persona, un consejero que no sepa escuchar, que no sepa hacer preguntas adecuadas, que no sepa crear una atmósfera de empatía, wow, entonces es como que tú estuvieras hablando con una computadora y haciéndole preguntas a la computadora y que la computadora te responda a ti y te dé las preguntas que tú necesitas, pero nada más. Pero un buen consejero tiene que estar, mire, tienen por lo menos que tener estas 3 características. Es importante, estas características, mis hermanos, no son negociables. No son negociables. Tenemos que saber escuchar. Tenemos que saber preguntar porque vamos a tener que hacer preguntas adecuadas. Tenemos que ser empáticos con la persona. Tenemos que crear una atmósfera de empatía. Son 3 condiciones, son 3 elementos, son 3 habilidades que tenemos nosotros que tenerlas. Si no, en este ministerio vamos a fracasar. De esto no tengan la menor duda. No tengan la menor duda de esto. Ok, ¿algún otro comentario o pregunta o lo que usted? Yo podría agregar algo, hermano Juan. Adelante, y a esas 3 cosas que usted menciona, yo consideraría que hay otra también que es igual de importante, y es que nosotros tenemos que querer lo que hacemos, tiene que gustarnos lo que hacemos, porque si a mí no me gusta lo que yo hago, esas otras 3 características no las voy a tener, y menos la última, porque no voy a ser empático con la persona y la voy a estar escuchando y pongo cara de aburrimiento y ay, qué jartera, y ay, ya viene este con su cuento, ¿sí? Entonces, para nosotros tener empatía con esa persona y podernos ganar su confianza y crear un buen ambiente, tiene que gustarme lo que yo estoy haciendo, porque si no, entonces voy a ser mal hecho y no voy a tener esas otras características, ¿sí? Entonces, la empatía se logra cuando yo me estoy colocando en el lugar de la otra persona, pero si a mí me gusta lo que yo estoy haciendo, yo puedo entenderla mejor, y valga la redundancia, podría entenderle mejor, me puedo colocar, o sea, como dicen por ahí, me puedo colocar sus zapatos, ¿sí? Y hasta me van a quedar buenos, porque yo ya no la estoy mirando con mis ojos físicos, ni la estoy escuchando con mis oídos físicos, sino que la estoy escuchando con el entendimiento para poderle dar una mejor solución a la situación por la cual esté atravesando, ¿sí? Entonces yo considero que esa es sería una cuarta, un ingrediente que se le puede agregar a esto, porque yo puedo saberme la Biblia de memoria, yo puedo ser magíster, puedo tener diplomados, puedo tener todo lo que yo quiera, pero si a mí no me agrada lo que yo soy, lo que yo hago, entonces dice la palabra de Dios que soy como un metal que suena, ¿sí? Entonces no voy a saberlo hacer bien. Lo otro es nuestra actitud. Tenemos que tener una buena actitud al escuchar, ¿sí? Mirar fijamente a la persona, saber que esa persona pueda saber que le estamos poniendo atención. No que miremos para otro lado, porque eso tampoco le va a generar confianza a esa persona, que la escuchemos solo porque sí. Y el Espíritu Santo ahí no va a fluir porque no estamos conectados. Pues yo considero eso, no sé si usted esté de acuerdo con este comentario mío.
Sí, 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 sí. Solo que yo creo que la consejería es como se convierte como en un llamado, ¿no? De un ministro, de una persona que le sirve al Señor. No todos en la iglesia hacen consejería, no todos en la iglesia sirven para exhortar, no todos en la iglesia son maestros, no todos en la iglesia son pastores, no todos en la iglesia son evangelistas, sino que cada quien tiene como su llamado particular, ¿no? Y dentro de ese llamado, por ejemplo, me imagino yo que todos los que quieren prepararse para esta área es porque tienen ese deseo, ¿no? Y van a incursionar. Puede llegar un momento que tú digas, no, vale, yo no sirvo para consejero. De verdad que no me hallo, no sé, no siento que no es lo mío, siento que Dios puede ser. Pero mientras que tú estás en ese proceso, tú lo estás buscando. Porque esta no es una carrera universitaria. Hay personas que buscan ser educadores porque quieren ganar dinero, pero hay personas que no tienen esa vocación y pueden estar allí, pero no tienen esa vocación. Para ser consejero, yo creo que sí hay que tener ese deseo de hacerlo, ¿verdad? Y ese deseo está tácito. Si tú no deseas hacerlo, entonces vas a ser un tremendo hipócrita, porque a nosotros nos debe doler y llamar las necesidades de la otra persona. Eso tiene que estar ahí tácitamente. Si no, entonces lo demás no vale la pena, como usted lo dice, hermano Gino, es cierto. Ahora bien, hemos hablado de tres habilidades. La cuarta, que es la última, si tenemos estas tres y no tenemos la cuarta, no vamos a ser consejeros eficaces. Es decir, no puede faltar ninguna de las cuatro. Y la cuarta es, que ya lo hemos hablado, ya ustedes lo saben ya, ¿verdad? Gracias a Dios que ya ustedes lo saben, no le va a caer de sorpresa, es el manejo de la palabra de Dios. Esa es la número 4. Es decir, una persona nueva en la iglesia, una persona que no conoce bien la palabra de Dios, podrá ser un consejero. Bueno, podrá ser un consejero, pero va a tener sus grandes limitaciones. No va a poder manejar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, el manejo de la palabra de Dios es indispensable para un buen consejero. El manejo de la palabra de Dios. Y créanme, ¿por qué es indispensable? Y sobre todo, más en este tiempo. En este tiempo, mis hermanos, créanme, que manejar la palabra de Dios no es fácil. Y vamos a llevarlo, vámonos a primera de Timoteo 4, ¿no? Déjenme salirme un momentico por aquí, ¿verdad? Voy a salirme un minutico para ver si entro aquí, ¿verdad? Vamos a ver este texto, primera de Timoteo 4, y fíjense por qué es importante el manejo de la palabra, y sobre todo en esta época que vivimos. Primera de Timoteo 4, creo que vamos a leer ahí desde el 3. Yo creo que todos lo están viendo allí, no sé si lo están viendo en pantalla, ¿no? Dice así, sí. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Después dice en el 5, por eso debes estar siempre alerta. Por eso debes estar siempre alerta. Créanme, mis hermanos, que Pablo dice aquí, pues llegará un tiempo en que los hombres, créanme que ese tiempo ya llegó. Estamos ahorita en el tiempo en que los hombres ya no quieren la sana doctrina, sino que buscarán maestros a su propio gusto. Entonces, la gente quiere ahorita quiere escuchar todo es de prosperidad, de sanidad. Quiere escuchar, y bueno, no es que sea malo hablar de prosperidad, ni de sanidad, ni nada de eso. Pero créanme, mis hermanos, que ese tiempo ya llegó en que cualquier predicador se pare en un púlpito y comienza a hablar de lo que sea, de tonterías, de sus experiencias, y la gente queda
engañada y atónita. Y la gente anda buscando esas cosas sobrenaturales hoy en día. Entonces, ya no está buscando la sana doctrina. Y lamentablemente esas cosas que a veces escuchamos que no son bíblicas, nosotros las tomamos como que fuera palabra de Dios. Y ese tiempo ya llegó, que la gente tergiversa la palabra, tergiversa la doctrina bíblica. Y tú tienes que estar pendiente de eso. De no ofrecer cosas, como se los he dicho, no ofrecer cosas que Dios no ha dicho, que Dios no ha prometido. Tengamos cuidado de eso. Porque hoy en día la sana doctrina está mezclada con la falsa doctrina, con los cuentos. Y está pasando en muchos lugares, en muchos lugares. Tenemos que cuidarnos de eso, de lo que escuchamos, de los predicadores que escuchamos, de las enseñanzas que escuchamos. Y todo lo que venga a nuestros oídos, como dice la palabra, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Retén lo bueno, analiza lo bueno, analiza de verdad si es bíblico eso. Tenemos que estar pendientes de eso. Entonces, en este tiempo hoy en día ya llegamos en que la gente no quiere escuchar la sana doctrina y van en busca de pseudos líderes que, si usted se pone a analizar lo que dicen, en realidad está muy lejos de lo que es la palabra de Dios. Tenemos que estar pila con eso. El otro texto que quiero que veamos también, por favor, es el texto, ¿verdad? El segundo texto es Primera de Pedro 3:15. Es el segundo texto, ¿verdad? Que quiero compartir con ustedes. A ver. Okay. Primera de Pedro 3:15. Aquí debiera abrirme, pero no me está viendo. Ajá, Primera de Pedro 3:15, sí. Mis hermanos, si alguno de ustedes lo tiene por allí. Primera de Pedro 3:15. Vamos a buscarlo acá. ¿Sí están conmigo, mis hermanos? ¿Sí se escucha? ¿O los perdí? Sí se escucha. Ok. Dice la palabra. Ajá. Dice Primera de Pedro 15, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre que Dios demande tras la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro, pareciera que no fuera, hermanita. 3:15 dice usted. Primera de Pedro, más bien, bueno, los corazones que ¿Cuál es el mensaje de la palabra, hermano Juan? Un minutico, hermanita. Primera de Pedro. ¿Será que yo estoy confundido con Segunda de Pedro? Ajá. Sí, creo que es Segunda de Pedro, hermano. Sí, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:15 y 16. Segunda dice, de y Pedro. Ajá. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Muy bien, hasta allí. Ok.
¿Sí entienden sobre todo el versículo 15? Sí, eso es algo parecido El versículo 16. que dice que vendrán falsos profetas, y van a engañar a muchos. Y por estar muchas personas con ese deseo de escuchar la palabra, entonces van a creer a lo que dicen, ¿sí? Eso está en Mateo 24:11 y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces es algo parecido. En estos tiempos van a venir muchos falsos profetas y van a predicar en el nombre del Señor, pero son falsas profecías. Por lo que usted decía, porque se está hablando mucho de la doctrina de la prosperidad. Y pues eso no es que sea malo, porque todos queremos ser prósperos, pero tenemos que ser prósperos primeramente en la palabra de Dios, porque esa es la que verdaderamente nos va a prosperar. Ok. Y el pastor y hermana, la prosperidad arranca primero es cuando uno sana el alma, Esa es la verdadera prosperidad. Ajá. Sí. Bueno, entonces el asunto aquí es, mis hermanos, que debemos estar siempre pendientes de que el manejo de la escritura es sumamente importante. Saber de verdad, poder relacionar los textos bíblicos con las necesidades de las personas. Y no estar ofreciendo cosas, ¿verdad? Como lo ofrecieron un amigo hace varios meses, que su esposa no iba a morir, que Dios le iba a prosperar, que él tenía que declarar eso, él tenía que robarle esa promesa al Señor, declarar que su esposa iba a vivir, porque Dios le amaba y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y la señora murió en una semana. Entonces el hombre estaba bravo con Dios. El hombre se puso bravo con Dios, porque Dios no cumplió. Entonces él decía, bueno, ya yo no sé en qué Dios creer y en qué religión creer, porque la religión que yo creía me engañaron, porque Dios no me respondió. Entonces ¿cómo queda el evangelio? Entonces esa persona así frustrada y derrotada, entonces me tocó a mí conversar con esta persona. Pero se dan cuenta que a veces gente puede crear expectativas, decir cosas que realmente la Biblia no promete. Entonces, esta es una exhortación que estoy haciendo para todos, para que podamos darnos cuenta, ¿verdad? Que esto puede pasar, mis hermanos. Y tenemos que estar pilas allí, nosotros alerta, porque la palabra de Dios es nuestra arma de lucha, pero tenemos que trabajarla bien, ¿ok? ¿Algún comentario? Pastor, y como dice José 1:8, que no se apartará de nuestra boca este libro de la ley, ni de día ni de noche. Ajá, muy bien. Así es. Sí, muy bien. Que hay que meditar en ella, como dice usted, de día y de noche. Muy bien. ¿Algún otro comentario sobre este último punto del manejo de la palabra de Dios? Sí, claro, hermano. Yo considero, Muchas veces yo a veces cuando hablo con personas en mi trabajo, en cualquier lugar, y yo les digo, cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, comemos. Entonces me decía una compañera, no comamos carne. Y yo le digo, sí, pero carne, sí, porque tenemos que tener el conocimiento de la palabra. Y si yo no conozco lo que dice la palabra, voy a creer todo lo que me dicen. Y entonces yo le pongo un ejemplo de que voy a ser como una hoja que lleva el viento, porque voy a ir por ahí sin saber si es realmente cierto lo que me están diciendo. Y entonces, como cuento, y por eso es que mucha gente en este tiempo come cuento, porque dicen creer en Dios, pero no se quieren comprometer con Dios. Dicen ser cristianos, pero solo de nombre. Pero como yo les digo, o sea, ser cristiano es ir mucho más allá. Y no es solamente por un nombre, es por nuestras acciones, por nuestro comportar, por nuestro hablar. Porque el verdadero cristiano se conoce hasta en su forma de hablar y en su forma de caminar, de vestirse, de actuar.
Y entonces cuando no conocemos realmente la palabra, somos unos fariseos. Sí, y es dura esa palabra porque si nos comparan con un fariseo, pues ¿quiénes eran ellos, cierto? De que oran, que los vean y hacen cosas para que los vean, pero que realmente su corazón está vacío y vacío de la palabra de Dios. Y el que no conoce la palabra de Dios, pues no conoce a Dios. Y el que no conoce a Dios, pues va a estar vacío. Pues yo considero eso. No, así es, hermanita. Tiene el micrófono apagado, hermano Juan. Ajá. Un solo detalle. Hay personas que pueden ser niños espirituales que por supuesto no van a conocer mucho la palabra de Dios. Son cristianos, aceptaron a Cristo, pero no conocen mucho la palabra de Dios. Ese es un proceso, ¿ok? Pero ya sabemos ya que los que van a ser consejeros, que los que quieren ser consejeros, tienen que ser personas ya maduras, equipadas. Por eso es que Pablo dice en Gálatas creo que es Gálatas 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Vosotros que sois espirituales. Pablo se está señalando ahí a una persona con un perfil. Vosotros que sois espirituales. O sea, una persona que está equipada, que no es nueva, que es espiritual, o sea, que se deja llevar por el espíritu. Y dentro de esas cosas, maneja bien la palabra de Dios. Entonces, ahí tenemos nosotros que estar ahí pila, ¿ok? No nuevo. Mira, llegó un joven nuevo, el tipo habla chévere, habla bonito, tiene carisma, todos los muchachos lo buscan. Este chamo es bueno para que sea líder de los jóvenes. Ajá, pero ¿y qué va a aconsejar? ¿Qué va a aconsejar si tiene 6 meses en el evangelio? Si tiene un año en la iglesia, ¿qué va a aconsejar? Si no sabe dónde queda el libro de Éxodo, por ejemplo. No, pero Juan, el tipo es hermoso, es carismático, todo el mundo lo busca. Es simpático, mira, el tipo se las come. Ajá. ¿Será que nosotros como líderes nos vamos a dejar llevar por eso? Eso puede pasar. Eso puede pasar. ¿Okay? O porque canta bien. Muy bien. Cualquier cosa puede ser, pero menos, ¿verdad? Menos lo que Dios demanda de una persona en ese trabajo, en ese ministerio. Entonces nosotros debemos estar alerta, tanto de nosotros mismos, evaluarnos, y nosotros mismos, por supuesto, evaluarnos y buscar ese perfil, buscar esa meta que es conocer bien la palabra de Dios. A ver, algún comentario para, ya estamos finalizando, mis hermanos, esta clase de esta noche. Adelante. Hermano, Adelante. es un comentario. Yo he conocido personas que conocen de la palabra, pero no la saben dar el mensaje claro sobre lo que tiene en sí la palabra, la esencia de la palabra. Hermano Osvaldo, no se escucha con claridad lo que está diciendo. No se está escuchando. Ahí. Si quiere repetir, a ver si logramos escucharle. Ok. Parece que perdimos allí la... Bueno, no sé, hermano, si alguien tiene algún otro comentario para ir cerrando la clase. Hola. Adelante, hermano Miguel. Hola. Adelante. En mi opinión, también creo que si citamos un pasaje bíblico,
mostrarle al aconsejado la palabra para que él vea con sus propios ojos que lo que le estamos diciendo es el texto literal, tomado de allí, que él lo pueda visualizar. Sí, esa es una buena estrategia. Me parece que es fundamental. Sí, mostrar siempre la palabra, mostrar siempre de dónde estamos sacando eso que estamos diciendo. Sí, me parece bien. Bueno, mis hermanos, hasta aquí hemos visto 4 habilidades necesarias para ser un consejero eficaz. Pudiéramos agregar varias, pudiéramos agregar otras. Muy probablemente. Podemos llegar hasta 10, de repente, o más. Pero créanme, sin estas 4, no vamos para el baile. No sé si me hago entender con este refrán. Pero sin estas 4, si falta una, no vamos para el baile. Si faltan 2, no vamos para el baile. Tienen que estar las 4, las 4. Ya usted se está formando, ya usted es consejero, ya usted sabe que tiene 4 cosas que debe hacer énfasis. Y si ve a algunas personas que quieren ser consejeros, ya usted sabe ya cómo ayudarles para ser buenos consejeros. Buenos consejeros. Entonces, mis hermanos, ¿algún comentario final para terminar la clase? Por favor. Voy a sumar. Perdón, hermano, lo más importante de nosotros es que venimos a servir aquí a la tierra. Así es. Así es. Quería sumar algo más desde mi opinión y decir que si nos vamos a mostrar como profesionales en esto y en excelencia, creo que también entra la higiene personal, la vestimenta arreglada, el aliento en la boca. Creo que son factores que hacen, y porque tienen que ser agradables. Si voy a recibir al aconsejado y estoy oloroso, más que aconsejarlo, él me va a terminar diciendo que me pegue un baño. Sí, claro. Sí. Muchas gracias, Miguel. Una observación muy importante, claro, por supuesto. La impresión que nosotros damos tiene que ser general, tiene que ser en todos los sentidos. Muy importante. Yo puedo agregar al hermano Víctor, le puedo agregar algo, y es que aparte de nuestra presentación personal, que tiene que ser, pues, lógico, impecable, ¿no? Porque tenemos que dar o mostrar una buena imagen, pero también es importante nuestro testimonio, porque si yo no tengo un buen testimonio como líder o como consejero, como cristiano, ¿quién me va a creer entonces a lo que yo estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, nosotros también tenemos que saber comportarnos dentro y fuera de la iglesia, en mi trabajo, en la calle, porque yo voy a estar a la vista. Y entonces, si yo no tengo un buen testimonio, yo no tengo la autoridad moral para dar un buen consejo. Entonces, también yo pienso que eso es importante, aparte de la presentación personal, mi buen vocablo, utilizar palabras adecuadas, ¿sí? Pero también tener un buen testimonio, porque eso también es lo que va a hablar de mí, ¿sí? Yo no sé, considero yo eso. Claro. Recuerden que eso lo vimos en el primer tema, el perfil del consejero. El consejero tiene un perfil. Si ya no pasa ese primer tema, ya no. Señor, ¿qué hace usted aquí en la oficina? Yo estoy buscando un empleado con estas características, dice Dios. El consejero que yo busco tiene que tener este perfil. Si usted no lo tiene, ya no pasó de ahí, ya se quedó en la puerta. Si somos empleados de Dios. Ahora, si somos empleados de otra persona o de nosotros mismos, vamos a ser consejeros. No importa el testimonio,
no importa el conocimiento de la palabra, no importa que en la casa seamos unos diablos, eso no importa. Pero créame, usted no es consejero de Dios, usted es consejero de quien sea, pero no de Dios. Es consejero de usted mismo, de sus propias emociones, o del pastor que es un loco y lo puso. Si usted tiene el perfil, también puede ser, pero no de Dios. ¿Ok? Porque los consejeros de Dios tenemos un perfil, tenemos una meta. ¿Ok? Ahí tenemos que estar preparados. Tenemos que ser como un yogur, estar bien preparados y tener buenos ingredientes para que podamos ser agradables a las demás personas. Entonces, tenemos que estar muy bien preparados. Okay. El diablo integralmente. También, el diablo también tiene consejero. Así que por ahí, si no somos consejeros de Dios, somos consejeros de Satanás. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso se lo dejamos a los youtubers, esos que andan por ahí famosos. Sí. Bueno, mis hermanos, ¿qué les parece si tenemos una oración? Vamos a orar entonces y de verdad pedirle al Señor que todas estas cosas hayan servido, todas estas horas, ¿verdad? De encuentros, de actividades, de reuniones, hayan servido y vayan a servir para nosotros, para capacitarnos, para ayudarnos en mejorar más. Ya tenemos bastantes conocimientos, ya usted puede tranquilamente hablar con sus líderes, hablar con sus pastores. Oye, hermano, mire, tengo este material, yo hice un curso de consejería, siento el llamado de Dios para esto. Usted puede evaluarse también a la luz de lo que ha visto. Puede evaluarse. ¿Y qué va a decir? Yo no sirvo para esto. O puede decir, oye, me gusta, yo quiero seguir. Tengo algunas fallas, pero yo quiero seguir, yo quiero continuar porque yo sé que Dios me va a utilizar. Y no estoy completamente bien, pero yo quiero servirle al Señor. Entonces, con esa mentalidad, hermano, acerquémonos al Padre de gracia para que Él nos ayude. Yo creo que no hay de otro. Creo que no hay de otro. ¿Qué les parece si tenemos una oración? Voy a pedirle a mi hermana Irina, ¿verdad? Que nos despida en oración en esta noche y que nos coloque a Dios, a todos en la mano de Dios, para que seamos utensilios de honra para Él. ¿Sí? Vamos a orar. Amén. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, escogernos, Señor, y prepararnos, Señor, para cumplir con esta gran misión, Señor, que tú nos has encomendado, Señor. Damos gracias, Señor, por la vida del hermano Juan, Señor. Gracias por todos los asistentes, Señor, que seas tú derramando abundantes bendiciones, Señor, sobre cada uno de sus vidas, Señor. Prospéralo, Señor, ayúdalo, Señor. Cumple, Señor, con el propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos, Señor, en esta noche, Señor. Te bendecimos, te damos gloria, Señor, y honor, porque solo tú eres el único que lo mereces, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por esta capacitación, Señor, que tú nos permitiste, Señor, llevar a cabo, Señor, y que seas tú, Señor, regalándole sabiduría, Señor, al hermano Juan, para que él pueda seguir compartiendo, Señor, de lo que tú le has dado a él, Señor, para que él ayude, Señor, a formar otras personas, Señor, así con las cualidades como tú las deseas, Señor. Te doy gracias, Padre, en esta hora, Señor, y que este curso, Señor, no solo quede aquí, Señor, sino que tú nos lleves mucho más allá, Señor, para poder cumplir con ese propósito, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Todo el honor, Señor, solamente es para ti, Padre glorioso, porque solo tú, Señor, y nadie más que tú, Señor, eres el único que lo mereces, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. En esta noche, Señor, la ponemos en tus manos, Señor, y nos descansamos en ti, Señor, sabiendo que tú, Señor, tienes buenos propósitos para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermana. Dios la bendiga. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Dios les guarde. Dios les bendiga. Dios les dé fortaleza. Y bueno, vamos a estar ahí pendientes todos, ¿verdad? Vamos a recordar los que están interesados en los certificados, ¿verdad? Para estar pendientes allí, para que logren depositar el dinero para yo mandarlos a hacer. La idea es que lo mande a hacer todos juntos,
mandar a hacer todos los certificados de una vez, ¿verdad? Con tiempo para que entonces los hagan y me los regresen a mí también. Entonces yo poder enviárselos a cada uno de ustedes, ¿ok? Vamos a estar pendientes de eso. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Me lo pueden hacer al grupo o pueden hacerlo en privado, mis hermanos, ¿sí? Ok, pastor, bendiciones. Ya, gracias, pastor. Bendiciones a todos. Amén. Igualmente. Bendiciones. Bendiciones. Dios les Gracias. guarde, Dios les Amén. bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Dios lo bendiga. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Y que la bendición de Dios nos acompañe siempre Amén, en amén. cada uno de los lugares que nos toca actuar. Amén, hermano, amén. Amén. Dios les bendiga a Muchas todos. gracias, pastor, por la deferencia que ha tenido con nosotros en compartir estos conocimientos y la verdad que nos refresca mucho y Dios, nuestro Padre, nos va a recompensar fundamentalmente cuando lo tomamos con responsabilidad, ¿no? Amén. Dios Así les que bendiga, muchísimas hermano. gracias, pastor, por compartir. Dios les guarde. Dios les Bendiciones guarde. para toda su familia. Amén. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Dios me les guarde, hermano. Dios les guarde y les cuida a todos. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén. Amén.